Muy buenas tardes. ¿Qué es para usted Huayta? Muy buenas tardes. En quichua es Cuchichichi. Ha sido un gusto de exponer el significado de Huayta en calidad de presidente. Para nosotros Huayta es la aroma de las flores. En este campo, como agricultores, nosotros apercibimos diferentes fragancias, pero en especial como nosotros producimos cacao fino de aroma. ¿Cuál es su motivación o cómo usted se motiva? Mi mayor motivación que encuentro con mis socios es venir a trabajar, planificar y unirnos hombros para poder progresar. ¿Por qué cree que son diferentes a comparación de otras asociaciones? Nosotros somos productores locales y netamente dueños, agricultores de nuestra finca, que manejamos sin productos químicos, son orgánicos. Demostrar la calidad alta que producimos sin químico, finos de aroma, con mucho cuidado a las plantas. Chupas. Niño como aquí ya poderoso no sé. Ahora sí. Ya pues, hablen. Mi nombre es Germán Chivango, que es tan útil para vivir, construir de una manera ecológica. Soy constructor para conservar la ecología, ¿no? Entonces vivimos a través de un trabajo mancomunado. A través de esto queremos conservar la ecología, traducir nuestras enseñanzas y la sabiduría que nuestros ancestros nos han enseñado. Es importante conocer bastante la construcción, las fechas lunares y también dar a conocer la construcción que se llama la bioconstrucción, importante dar una atención a la inmensidad y la cultura más grande que existe en la Amazonía. Bueno, Germán, ¿nos puedes comentar un poco cuál es la diferencia entre una construcción convencional con una bioconstrucción? Hace 1000 años nuestras costumbres, nuestras calendario lunar, ¿no? Hemos conservado. Es más importante conocer las prácticas ancestrales milenarias. Hola, buenos días. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Eliezer Coquinche, soy un agricultor de aquí de la zona de la comunidad de Unión Venecia y tengo 32 años. ¿Nos puedes explicar un poco de cómo se está conllevando la agricultura o el cultivo del cacao aquí en la comunidad? Sí, justamente en la comunidad se encuentran cultivos justamente que ya están pasados de edad, ¿no? Son cultivos sumamente envejecidos que eso nos conlleva a que las plantas contraigan enfermedades. Entonces, justamente hemos estado trabajando mediante los injertos cambios de copa. Como ustedes pueden observar aquí en mi asociación, estamos trabajando con esa práctica que nos ayuda a dar un buen manejo para una buena cosecha, un buen control fitosanitario y una buena producción. En cuanto al proceso de fermentación, ¿qué tiempo óptimo manejan ustedes para poder transformar sus barras de chocolate? Sí, con esta producción que estamos obteniendo, estamos realizando el proceso de post cosecha, que consiste en la selección de mazorcas sumamente maduras, no pintonas,
que lo llevamos a una caja de fermentación, que lo estamos manejando variando según el lote de 5 a 7 días de fermentación, para obtener un buen avinagrado en la semilla y que no exista mucho amargor y astringencia en el grano, y así obtener un buen chocolate. Veremos que esté sana, si no. Si comparamos la semilla tanto como el fino de aroma con un híbrido, el CCN 51 es una semilla uniforme y tiene una coloración más distinta, como roja, mientras que el nacional fino de aroma no tiene una semilla estándar, es alargada, es marrón, es redonda, alargada, puntiaguda, mientras tanto que el CCN lleva solo una forma de semilla. Bien oscuro. Y vamos así la partiendo. Lo vamos poniendo. Es un cacao nacional. Igualmente la mazorca cuando está en verde este cacao es mucho más corrugado y se asemeja mucho al cacao que viene de la selva. Para diversificar, ganar aromas, sabores, en el cacao nacional cultivar frutales, unas semillas de papaya. Muy bien. Listo. Machete. Aquí. Intento. Venga. Aquí no. Sí. ¿También? Sí. 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 Ok. Oh. 47.9. Tiene 5 días de fermentación. Fragancia. Ah, fragancia. Sí, el olor bastante que te coge. Es un poquito como la fermentación del vino. Ah, yo no tengo idea. Ah, sí, sí. Hola, ¿te puedes presentar por favor? Buenos días a todas y a todos. Yo soy Pietro, un voluntario aquí en Miscuruna, el representante de Nina Cacao, una asociación de Italia, de Belluno, que trabaja en el cacao, en el trabajo social. ¿Cuál es tu misión aquí
continuar la colaboración entre Nina Cacao y Mixquiruna, siendo yo aquí en representancia. ¿Qué te motiva tu trabajo aquí? Claramente las personas que son personas muy tranquilas, que te escuchan y que te dan la posibilidad de exprimirte en lo que quieras hacer. Muy buenas tardes. Cuchichichi. A Todopoderoso por darme la vida. También tenemos con personas con capacidades diferentes, personas... Bueno, pues este es nuestro logo de marca corporativa, una ganga, y eso creo que vamos a permanecer. Aparte también quiero añadir de que... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Coquinche, el creador de esta gran iniciativa. Al momento soy elegido como administrador y representante legal de nuestra asociación, Asociación de Producción Agropecuaria Mixquiruna Gente Dulce. Nos constituimos bajo legalización ante la SEPS, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Un trabajo delicado de nuestros granos, alrededor de una semana de fermentación y secado, casi total 20 días. Después 3 días de ir a la fábrica para ser clasificado. Finalmente ayer obtuvimos nuestro primer lote de producción de barras de chocolate y gotas de cacao al 85%, del cual puedo degustarlo. Obsérvenlo. Qué delicia, y ustedes serán partícipes. Qué buen gusto y qué rico. ¿Cuál es nuestro siguiente plan? Es seguir impulsando, buscando mercados en el cual podemos nosotros comercializar y agregando valor durante toda la cadena para poder demostrar a nuestros clientes la alta calidad y el precio con el cual estamos entrando al mercado. Nuestro siguiente proceso, seguir agregando valor en toda la cadena que nosotros queremos comercializar y dar lo mejor a nuestros clientes, y de esa manera también crear una conciencia de consumo con comercio justo. Esto no hubiera sido posible gracias a ustedes, socios, accionistas de Mixquiruna. El agradecimiento fraterno con todo mi corazón. Muchas gracias y sigamos en la lucha.